Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Dmitry Polyansky, primer representante permanente adjunto de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, para hablar sobre algunos de los asuntos diplomáticos en curso. Gracias de nuevo por venir. De nada. Así que no se puede evitar ver que tanto la retórica como las acciones de Estados Unidos han estado cambiando mucho últimamente. Según el Financial Times, Estados Unidos parece estar implicado ahora en ataques directos contra refinerías rusas. También se habla mucho de aumentar el coste para Rusia. Y, por supuesto, lo que todos observan ahora es la posibilidad de que transfiera misiles Tomahawk a Ucrania, lo cual, si no me equivoco, tendría que ser operado por estadounidenses. Entonces, ¿cuál es el significado de esto en términos de la capacidad de buscar una solución diplomática, en lugar de acabar, supongo, en una guerra directa entre la OTAN y Rusia? Antes que nada, debo decir que no basamos nuestras suposiciones en informes de los medios. Francamente, dejé de leer periódicos occidentales y de ver programas de noticias occidentales allá por 2022. Son muy parciales y tendenciosos, y a menudo intentan imponer una determinada narrativa y hacer que la creas. A veces aciertan, a veces sus fuentes son fiables, pero otras veces se trata de una manipulación deliberada. Y diría que este último caso es el que veo con más frecuencia. En este momento, los medios occidentales intentan claramente crear la impresión de algún tipo de inminente cambio tectónico en la política de Estados Unidos, en la actitud del presidente Biden. Muchas filtraciones, mucha gente diciendo que está a punto de entregar algunas armas a Ucrania. Dejaré eso a quienes difunden tales rumores o afirmaciones. Por supuesto, basamos nuestras suposiciones en contactos oficiales en los hechos que tenemos. Hasta ahora, por lo que entiendo, y me baso en la información que recibo del Kremlin y en las declaraciones públicas de nuestros funcionarios, todavía hay canales de comunicación activos, y los mantenemos. El espíritu de Alaska aún no ha muerto, y recientemente ha habido varias declaraciones bastante optimistas al respecto, que confirman que esos canales de comunicación siguen abiertos. Me limitaré a esto porque no estoy al tanto. Trabajo en la ONU y tenemos nuestra propia agenda con los estadounidenses. Debo decirte que los estadounidenses aquí, en lo que respecta a la agenda de la ONU, son muy abiertos. No tenemos ningún problema en ponernos en contacto con ellos sobre cualquier asunto. Eso no significa que estemos de acuerdo en todo, ni mucho menos. Pero es normal que dos grandes potencias no estén de acuerdo en todo. Creo que ambos pensamos que nuestra tarea es reducir nuestras diferencias al mínimo. Y aquí en la ONU no tenemos ningún problema con eso. En lo que respecta a los Tomahawk o a cualquier otra cosa, si hipotéticamente imaginamos que este es el escenario, por supuesto que sería una especie de, yo diría, cambio de juego. Sería un gran giro en la política de Estados Unidos. No sería un cambio decisivo en el campo de batalla, desde luego. Y estoy seguro de que te habrás encontrado con muchas declaraciones y evaluaciones de personas mucho más expertas que yo en cuanto a munición militar y al posible impacto de los Tomahawk en el campo de batalla. No ayudarán a Ucrania ni cambiarán el rumbo de la guerra. El rumbo está bastante claro. Ucrania está perdiendo. El ejército ruso avanza. Algunos dicen que es demasiado lento, pero hay explicaciones claras para ello. Estamos ahorrando personal. Por supuesto, el carácter de la guerra ha cambiado. Ya no se trata de batallas de tanques, es una guerra de drones, a veces una guerra de inteligencia artificial. Y de hecho, la realidad es que hay factores que objetivamente no están a favor de Ucrania. Y lo más notorio de todo esto es, por supuesto, el hecho, difícil de ocultar,
de que los ucranianos ya no quieren luchar, porque no ven por qué deberían morir por los intereses geopolíticos de Occidente, y por este régimen corrupto que ha monopolizado el poder y ha hecho todo lo posible por privar a los ucranianos del derecho al voto, cancelando elecciones y robando todo el dinero que pueden para asegurarse refugios seguros después, en algún lugar de Estados Unidos o de Europa. Esto es bastante evidente porque el reclutamiento forzoso sobre el terreno es algo difícil de ocultar, incluso con todos los esfuerzos de la propaganda ucraniana. Cada vez más personas publican videos sobre estos conflictos entre los equipos de reclutamiento y los posibles reclutas. La gente no quiere luchar, y eso no va a cambiar con Tomahawks ni con nada parecido. Este es un factor que no puede ignorarse. En lo que respecta a los Tomahawk, ¿por qué digo que esto supondría un cambio radical? Porque hasta ahora el presidente Trump ha estado diciendo, no es mi guerra, yo no la empecé, quiero terminarla. Es la guerra de Biden, la guerra de Europa, la guerra de quien sea. Esos eran sus argumentos hasta hace poco. Y de hecho, en esta etapa está haciendo todo lo posible por encontrar algún punto en común, quizá intentando escuchar a ambas partes y sacar sus propias conclusiones. Pero hay límites objetivos a lo que puede ocultarse en este tipo de negociación y trabajo diplomático. En el momento en que acepte y dé luz verde a la entrega de los Tomahawk, significará dos cosas. El lugar también se convierte en su guerra. No será solo la guerra de Biden, también se convertirá en la guerra de Trump. Y será una decisión deliberada hacerlo así, porque para lanzar un Tomahawk se necesita infraestructura sobre el terreno. Está bastante claro que en un periodo de tiempo tan corto, no será posible enseñar a los ucranianos a utilizarlo. En segundo lugar, para operarlo se necesitan conexiones con datos de inteligencia, algo que Estados Unidos probablemente no confiará a Ucrania, dado que solo unos pocos aliados estadounidenses en Europa tienen acceso al Tomahawk. Así que no todos. Cuesta imaginar que se les conceda a los ucranianos el control total de este sistema. Y en realidad significa que serán los estadounidenses quienes aprieten el botón. Serán los estadounidenses quienes lancen los misiles. Y estos estadounidenses no responderán ante la administración Biden, sino ante la administración Trump. Este es un gran cambio que tendremos que tener en cuenta en nuestros futuros esfuerzos y en nuestra futura participación en diversos asuntos, incluido, ante todo, el arreglo de la crisis ucraniana. El segundo punto, que también es muy importante y a menudo se subestima, es que el Tomahawk es un misil antiguo. El presidente Trump lo admitió. Fue desarrollado en la época de la ORG hace muchos años. Eso no sea dañino. Puede ser dañino sobre el terreno, pero existen muchos sistemas de misiles modernos que pueden socavar fácilmente el efecto potencial de los Tomahawk. Sin embargo, los Tomahawk pueden portar una ojiva nuclear, y cuando se lanza un Tomahawk, nadie puede afirmar con certeza si está equipado con una ojiva nuclear o no. Eso significa que, de acuerdo con todos los protocolos de represalia, debemos tratar este misil como un misil nuclear, porque tenemos que tener en cuenta el peor escenario posible. Eso, por supuesto, implica activar partes de nuestra doctrina nuclear que realmente no queremos poner en marcha. Y puedes imaginar qué tipo de consecuencias o repercusiones podría acarrear un escenario así. Eso es algo que intentamos explicar a los estadounidenses, que estas decisiones nos acercan mucho al borde de una guerra nuclear. Sí, ha habido muchas rondas de escalada, pero enviar un misil que podría portar una ojiva nuclear parece un tipo de escalada muy diferente. Así que esperemos que esto nos siga adelante. Sí, pero quiero preguntarte algo sobre el futuro de la diplomacia, porque el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que Rusia sigue esperando a que Estados Unidos responda a la hoja de ruta acordada en Alaska. El argumento es que tal y como se dejó, los estadounidenses debían volver a contactar con los rusos,
para concretar cómo implementar lo acordado. Pero cuando escuchamos ahora a los estadounidenses o a personas como Pete Hegseth, oímos que hay que obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociación. De nuevo, no estoy seguro de qué es ruido y qué es realidad, pero en cuanto a la posición rusa, es más o menos, bueno, supongo que ya se ha acordado un formato aproximado, algo que simplemente está esperando a ser implementado. ¿O cómo podemos entender el proceso diplomático sin, supongo, compartir detalles que no puedes revelar? Bueno, hasta donde yo sé, seguimos manteniendo contactos con los estadounidenses a distintos niveles. Sé que el propio Kirill Dmitriev admitió que está en contacto con Steve Witkoff. Hasta donde sé, desde Alaska, no ha habido contacto directo entre los presidentes. Puedo estar equivocado, pero de nuevo, no estoy al tanto de todo. Y lo último que se acordó en Alaska, según dijo Sergei Lavrov, fue básicamente que había una lista, una especie de propuestas por parte rusa, y el presidente Trump se les dio, diciendo que debía conseguir su Brexit Cersei's Ukraine Northern. Así que normalmente esperaríamos algún tipo de respuesta directa, porque esto se hizo en un formato directo. No prestamos demasiada atención a otras declaraciones porque sabemos que hay muchos intereses implicados por parte de Estados Unidos, del Reino Unido, de la UE, de Ucrania, por supuesto. Y todos estos elementos intentan presentar su postura al presidente Trump, quien confirmó recientemente su disposición a desempeñar un papel en la resolución de la crisis en Ucrania. Y acogemos con gran satisfacción este deseo del presidente Trump y de Stephen Witkoff, a quien conocemos bastante bien. Es muy eficiente como negociador. Así que de hecho estamos esperando una respuesta directa que nos diga qué ha cambiado desde Alaska, cuál fue el resultado de sus deliberaciones con los aliados. No nos dejamos abrumar ni influir por los informes de los medios, ni por las declaraciones de ciertos políticos, porque ellos tienen su propia agenda. La agenda de los políticos europeos, de los políticos occidentales y, por supuesto, de algunos responsables de decisiones en Estados Unidos es bastante clara. Su objetivo es que esta guerra continúe. Para ellos es rentable. Es rentable. Lo ven como una forma de seguir debilitando a Rusia a costa del pueblo ucraniano. Pero no les importa el pueblo ucraniano. No les importa. Como morirán muchos ucranianos, ellos favorecerían mucho el reclutamiento total en Ucrania. Pero eso no es lo que quieren los ucranianos. Quieren que la guerra continúe, y eso está absolutamente claro detrás de sus declaraciones. Si esto cambia la posición del presidente Trump, no lo sabemos, porque necesitamos obtener una respuesta directa de él. Escuchamos diferentes declaraciones. Sabemos que es un hombre muy emocional y entendemos que los medios pueden interpretar sus palabras. Y los medios, como te dije, en nuestra opinión, desempeñan un papel muy particular a favor de uno u otro círculo, y en su mayoría son los círculos belicistas, no los círculos afectos a él. Por eso estamos bastante tranquilos. Tenemos comunicación directa, nuestros dos presidentes tuvieron una reunión, y estoy seguro de que encontrarán un formato y una manera de seguir tratando este asunto. Ese será el criterio para nosotros a la hora de tomar o no tomar ciertas medidas. Parece, sin embargo, que si llegara a producirse algún enfrentamiento que pudiera desencadenar una confrontación directa entre los distintos estados europeos y Rusia, podría ocurrir en el Mar Báltico. En las últimas semanas hemos oído hablar mucho de drones y de la protección de la infraestructura energética. Sí, lo sé. Irónicamente, al mismo tiempo Polonia está pidiendo a Alemania que detenga la investigación sobre Nord Stream. Pero también hay otros asuntos. Se hacen comentarios frecuentes sobre Kaliningrado. Vimos a Francia incautar un barco que creía ruso.
¿Cómo evalúa la situación en el mar Báltico? ¿Es realmente tan tensa como parece o sigue bajo control? Bueno, por lo que entiendo, no hay ningún problema con el acceso al mar Báltico, a pesar de ciertos incidentes. El que mencionaste antes fue el incidente con Estonia, cuando intentaron secuestrar uno de los petroleros, pero luego cambiaron de posición. Por supuesto, la retórica es muy preocupante, y Europa está muy enferma en este momento, y no sé si será capaz de curarse o no. Ojalá que sí, porque de lo contrario tendremos un periodo muy problemático por delante. Hasta ahora no hay absolutamente ninguna agenda en Europa. En la mayoría de los países europeos, en primer lugar el Reino Unido, Francia, Alemania, los países bálticos y Polonia, la única agenda es que Rusia es un enemigo, que Rusia atacará inevitablemente y que Rusia debe ser derrotada. Ahora lo están haciendo con la ayuda de Ucrania. No sabemos cuánto tiempo podrá Ucrania contener a Rusia. En algún momento esto terminará de una forma u otra y tendremos que enfrentarnos nosotros mismos a Rusia. Esa es la única ideología que ahora se impone a los europeos, a los jóvenes europeos, lo cual es muy peligroso. Es el único concepto de Rusia como enemigo, y no hay absolutamente ninguna voz sensata en este coro. Nadie dice que deberíamos intentar mirar la situación a través de la óptica rusa y ver qué les preocupa. Quizá encontrar algún tipo de fórmula de seguridad indivisible, una fórmula en la que también se tengan en cuenta los intereses rusos. Nadie dice esto. Es como si, ya sabes, fuera de mala educación decir algo bueno sobre Rusia en la mayoría de los países europeos. Y este belicismo es muy peligroso. La Comisión Europea también desempeña un papel clave aquí. Y es un factor personal. Es el factor de Ursula von der Leyen, de Kaja Kallas y de algunos otros que lo han convertido en una especie de cruzada personal para transformar a Rusia en un enemigo de Europa, excluyendo cualquier escenario que no sea un juego de suma cero en nuestras relaciones. Esto es muy peligroso, y es un rumbo que inevitablemente nos llevará a una confrontación directa, algo que no queremos. Hemos dicho repetidamente que no estamos interesados en ninguna confrontación con Europa. No planeamos ningún ataque contra países de la OTAN ni contra nuestros vecinos. Y por supuesto, preferiríamos, como hemos dicho muchas veces, resolver la crisis ucraniana por medios pacíficos desde el primer día, desde 2014. Hubo muchas propuestas sobre cómo hacerlo. Pero Occidente siempre rechazaba esto. Occidente siempre hacía oídos sordos a lo que decíamos. Siempre intentó promover una agenda condescendiente hacia Rusia, desatendiendo nuestras preocupaciones de seguridad y vulnerando muchos documentos adoptados en el marco de la OSCE y del Consejo Rusia-OTAN. Siguieron haciendo de la ampliación de la OTAN, su extensión a Ucrania y otros países, la piedra angular de toda actividad política en Europa. Y esta política se está volviendo en su contra, y se volverá en su contra a menos que Europa cambie de rumbo. A menos que haya voces sensatas que digan, chicos, detengámonos y veamos por qué vamos en esta dirección. Hay alternativas. Y por supuesto, la alternativa es la diplomacia y el diálogo, sentarse en una misma mesa y tener en cuenta todas las preocupaciones de todas las partes implicadas, incluidos los estados bálticos, Rusia y Polonia. Alemania, esto es posible, pero para lograrlo debemos dar prioridad a la diplomacia. Necesitamos hablarnos y escucharnos. Hasta ahora, eso no está ocurriendo en Europa. Hasta ahora, Europa está sorda. Europa está absolutamente cegada por la rusofobia. Y esta rusofobia en todas partes. Y de nuevo, lo más peligroso es que las generaciones de Attisgurs están solamente adoctrinadas de esta manera. Para ellos, el único futuro para el que sus políticos se están preparando es la guerra con Rusia. Están preparando a Europa para una guerra con Rusia. Esto es bastante evidente. No es algo que compartamos ni algo que provoquemos. Pero vemos que este rumbo militarista está ganando terreno.
Lamentablemente, o bien la gente en Europa no tiene los medios ni la posibilidad de protestar contra ello, o simplemente no les importa y están dispuestos a seguir este camino que podría acabar conduciendo a una confrontación directa entre Europa y Rusia. Esto es muy alarmante, muy molesto y decepcionante, pero es lo que estamos viendo hasta ahora. Sí, solo tengo una pregunta más, que es, bueno, ya has respondido en parte a ella, la diplomacia o la posibilidad de diplomacia con los europeos. Porque recientemente supimos que Angela Merkel culpó a Polonia y a los estados bálticos de negarse a la diplomacia con Rusia en 2021 como una de las razones de la guerra. Pero de nuevo, hoy, si no me equivoco, todavía no hay llamadas de ninguno de los europeos. ¿Qué nivel de diplomacia existe entre los europeos y los rusos? ¿Hay algo en preparación? ¿Y es simplemente que los europeos se niegan a entablar relaciones diplomáticas con Rusia de cualquier forma? Lo pregunto porque, bueno, supongo que mi pregunta principal es si hay en este momento otras vías diplomáticas, además de Alaska, para poner fin a la guerra. Bueno, creo que se trata de dos dimensiones diferentes. Una es la dimensión Rusia-Estados Unidos. Imagino que si logramos avanzar en alcanzar un entendimiento con Estados Unidos sobre cómo podría ser nuestro futuro común y cuáles son los puntos de acuerdo donde podemos trabajar juntos, no solo en lo que respecta a la crisis ucraniana, sino en un contexto más amplio, entonces, con suerte, esto tendrá un efecto positivo en el continente europeo. Muchos países europeos tienen que escuchar lo que dicen los estadounidenses y hemos visto repetidamente que los estadounidenses tienen la última palabra y mueven muchos hilos en los países europeos. Así que, con suerte, esto nos ayudará a evitar el peor escenario posible en el futuro. Aunque, francamente, no estoy muy seguro de que los estadounidenses estén muy interesados en este escenario. Ojalá lo estén. Ojalá comprendan que esto podría convertirse en un problema global. Pero hay bastantes personas que dicen abiertamente que no sería un escenario tan malo para Estados Unidos si Europa y Rusia terminan luchando. Estados Unidos se beneficiaría vendiendo armas y su dominio se vería reforzado una vez más. Así que hay muchos que hablan con bastante franqueza de esto como un escenario positivo para Estados Unidos. No estoy seguro de si tienen la atención del presidente Trump o si cuentan con algún apoyo en la administración actual. Pero esas voces existen y francamente muy pocas personas discuten con ellos o intentan decirles que esto no es razonable, que no es un comportamiento maduro hablar en esos términos. En lo que respecta a Europa, por supuesto, no estoy al tanto de nuestros contactos con los europeos, ya sea de forma bilateral o en otros formatos. Pero por lo que puedo juzgar, prácticamente no hay contactos. Se limitan al mínimo indispensable para el funcionamiento de las instituciones diplomáticas, que además se enfrentan a grandes obstáculos y problemas. Problemas artificiales y obstáculos artificiales creados por los países europeos. De hecho, ahora han empezado a perseguir a los diplomáticos para dificultarles la vida. Y sigo preguntando a mis colegas aquí, si queréis diálogo, ¿por qué atacáis a los diplomáticos? ¿Por qué intentáis reducir al mínimo la presencia en vuestros países de quienes se supone que deben fomentar el diálogo? ¿Acaso no necesitáis la diplomacia? Porque todo lo que estáis haciendo va exactamente en esa dirección. Y esta política es muy miope. Si queremos diplomacia, por supuesto que deberíamos facilitar la vida de los diplomáticos y darles cierto margen para reunirse y hablar libremente para llegar a determinados acuerdos. Pero no, la rusofobia prevalece incluso en este ámbito. No vemos ningún tipo de enfoque creativo. No vemos ninguna mentalidad abierta en Europa, aparte de la gente que dice que Rusia es un enemigo y que ese enemigo nos atacará en 5 o 7 años. Por eso Europa debería estar preparada para ello. Ese es el único programa que se está proponiendo a la sociedad europea.
the only program that is being proposed for European society. Of course, there are some sane voices. Por supuesto, hay algunas voces sensatas. Hungría, Eslovaquia y unos pocos más. Están siendo cada vez más críticos, pero los están marginando en la UMR. La UR no quiere tener en cuenta sus opiniones. Cualquier punto de vista contrario u opuesto se etiqueta como propaganda rusa, algo así como, no sé, títeres de Putin o lo que sea. Así que todo lo que no quieren oír se califica de propaganda rusa. Todos los medios alternativos están prohibidos, y tú lo sabes mejor que yo. Se supone que todo el mundo debe pensar en Mesue como Ursula von der Leyen, y los que la rodean quieren que piensen en Nice. Así es como ha acabado Europa en este momento, y es muy decepcionante. Por lo que entiendo, prácticamente no existen canales de comunicación entre Rusia y la UP, ni entre Rusia y la OTAN. Todos fueron cortados de manera demostrativa por la Unión Europea y por nuestros colegas occidentales. Y hasta ahora, siguen viviendo en ese paradigma de Rusia como enemigo, en el que cualquier contacto con los rusos se considera una especie de alta traición que debe ser perseguida. Es gracioso. Creo que ya te comenté antes, durante una de mis intervenciones en tu programa, que los europeos aquí en la ONU tienen mucho miedo de hablar con nosotros en público. Pueden hacerlo en algún lugar de los pasillos cuando no hay cámaras, y tenemos buenas y amistosas relaciones con algunos de ellos, pero nunca lo admitirán, para empezar. Y en segundo lugar, intentan evitar ser vistos en público hablando con un diplomático ruso. Nos lo dicen con total franqueza. Podría causarles problemas con Bruselas. Si alguien informa de que estaban tratando con un diplomático ruso, es una situación muy peligrosa para ellos. Es ridículo, ridículo, por supuesto, en lo que se ha convertido la diplomacia europea. Pero esa es la realidad. Tenemos lo que tenemos, y por supuesto, ahora mismo nos estamos centrando en nuestros contactos con los estadounidenses, porque parecen al menos más abiertos de mente. Parecen entender que, para resolver este problema, hay que abordar sus causas profundas. Esa es la única manera de lograr una paz sostenible y duradera. Así que, en esta etapa, los estadounidenses no parecen estar sin esperanza. Siempre hemos dicho, desde el primer día, que estamos dispuestos a alcanzar lo que queremos por medios diplomáticos. Lo propusimos en 2021, en vísperas de la fase más intensa de este conflicto, y estábamos preparados para hacerlo un mes después del inicio de nuestra operación militar especial, cuando los ucranianos rubricaron algunos principios que siguen siendo, creo, una buena base para cualquier acuerdo futuro. Pero no fuimos nosotros quienes decidimos no hacerlo. Ahora sabemos que fue Boris Johnson, no solo por su convicción, sino también por cierta motivación, una especie de soborno del complejo militar industrial. Creo que esa información se filtró recientemente. Y eso es todo. Estamos dispuestos a detenernos en cualquier momento, siempre que haya un acuerdo que aborde las causas de fondo, que no haya más peligro procedente de Ucrania hacia Rusia o de la OTAN. Y esto es alcanzable, fácilmente alcanzable, siempre que, por supuesto, nuestros interlocutores estén dispuestos a considerar algo distinto de una agenda rusófoba en la que Rusia sea el enemigo que inevitablemente los atacará en algún momento. Sí, bueno, cuando dejamos de hablar entre nosotros y solo consideramos soluciones militares, es extremadamente peligroso, especialmente cuando implica a las dos mayores potencias nucleares. Así que deseo a ti y a tus compañeros diplomáticos en Nueva York mucha suerte para mejorar la relación. Hay mucho en juego aquí. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Glenn, gracias.